¿Cómo tener una mente inquebrantable? Hace 3 días tomaste una decisión. Quizás fue en una conversación. Quizás fue un mensaje que enviaste. O quizás fue algo que callaste cuando debiste hablar. Y ahora lo lamentas. No fue premeditado. No lo pensaste. Simplemente reaccionaste. Y esa reacción, ese segundo de impulso, acaba de complicar tu vida de formas que aún no terminas de comprender. ¿Te suena familiar? Porque aquí está la verdad incómoda que nadie te dice. La mayoría de las decisiones que arruinan tu vida no las tomas conscientemente. Las toman tus emociones, por ti, sin pedirte permiso. Y mientras tú crees que estás eligiendo, que estás controlando tu vida, en realidad estás siendo secuestrado por sistemas internos que ni siquiera sabías que existían. Este audiolibro no es para convencerte de que sonrías más o pienses positivo. Es para mostrarte algo más profundo. Cómo recuperar el control de tu vida emocional sin convertirte en alguien frío, sin negarte a sentir, sin fingir que todo está bien. Porque el verdadero poder no es dejar de sentir, es dominar lo que sientes antes de que eso te domine a ti. Y en los próximos 60 minutos, vas a descubrir exactamente cómo hacerlo. Pero antes de eso, necesitas entender algo que cambiará para siempre cómo ves tus propias reacciones. Capítulo 1. Tus emociones ya están decidiendo por ti, aunque creas que no. En este momento, mientras escuchas esto, hay decisiones tomándose dentro de ti. Decisiones que no autorizaste. Decisiones que no consultaste. Tu cuerpo está decidiendo si confía en esta voz. Tu sistema nervioso está evaluando si esto es seguro o amenazante. Tus emociones están filtrando cada palabra a través de experiencias pasadas que ni siquiera recuerdas conscientemente. Y todo eso está pasando ahora, sin tu permiso. Porque aquí está lo que nadie te explicó. Tus emociones no esperan tu aprobación para actuar. No levantan la mano y preguntan, ¿puedo enojarme ahora? Simplemente lo hacen. Y para cuando tú te das cuenta, ellas ya tomaron el control. Piénsalo así. Imagina que estás en una reunión importante. Alguien hace un comentario. Algo en su tono te molesta. Y antes de que puedas procesarlo racionalmente, tu rostro ya cambió. Tu voz se endureció. Tus palabras salieron más cortantes de lo que querías. ¿Fue una decisión consciente? No. Fue una reacción automática. Tu sistema emocional detectó algo, real o imaginario, y activó una respuesta defensiva. ¿Y tú? Solo fuiste el pasajero en ese momento. Esto sucede porque tu cerebro tiene 2 sistemas operando simultáneamente. Uno rápido, emocional, instintivo. Otro lento, racional, deliberado. El problema es que el sistema rápido siempre llega primero. Siempre. No porque sea más importante, sino porque evolutivamente fue diseñado para mantenerte vivo. Y cuando tu supervivencia depende de reaccionar en milisegundos, no hay tiempo para análisis profundos. Pero aquí está el conflicto moderno. Ya no vivimos en entornos donde cada interacción es vida o muerte. Sin embargo, tu cerebro emocional todavía reacciona como si fueran. Un correo del jefe, una mirada de tu pareja, un comentario en redes sociales, cosas que objetivamente no son amenazas reales. Pero tu sistema emocional las procesa como si lo fueran. Y así es como pierdes el control. No porque seas débil, no porque estés roto, sino porque estás operando con un sistema diseñado para un mundo que ya no existe. Ahora, podrías pensar, bueno, pero yo puedo controlarme cuando es importante. Y tal vez sea cierto. A veces, cuando estás descansado, cuando el estrés es bajo, cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando estás cansado? Cuando llevas 3 días durmiendo mal, cuando ya acumulaste 10 pequeñas frustraciones antes del mediodía. En esos momentos, tu capacidad de autorregulación se agota, y las emociones que creías controladas
emergen con fuerza total. Porque el autocontrol no es infinito, es un recurso limitado, y cada vez que lo usas, se desgasta un poco más. Por eso puedes ser paciente todo el día en el trabajo, y llegar a casa y explotar por algo trivial. No es que tu familia te importe menos, es que tu capacidad de regulación ya se agotó. Y aquí viene la parte que nadie te dice. Mientras sigas creyendo que controlar tus emociones significa reprimirlas, seguirás perdiendo esta batalla. Porque no se trata de contenerlas, se trata de entender de dónde vienen, qué las activa y cómo redirigir esa energía antes de que te secuestre. Pero para hacer eso, primero necesitas entender cómo llegaste aquí, cómo aprendiste a reaccionar de esta forma, y por qué sigues repitiéndolo incluso cuando sabes que no funciona. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación. Capítulo 2. No eres débil. Te entrenaron para reaccionar así, y no lo sabías. Hay algo que necesitas entender ahora mismo. Tu forma de reaccionar emocionalmente no es un defecto de carácter, es un entrenamiento. Nadie se sentó contigo y dijo, así es como debes manejar la frustración. Pero alguien te lo enseñó, con cada interacción, con cada respuesta que recibiste o no recibiste cuando eras niño. Piensa en esto. Cuando tenías 5 años y estabas asustado, ¿qué pasó? ¿Alguien te consoló con calma? ¿O te dijeron que los valientes no lloran? Cuando estabas enojado, ¿te enseñaron a nombrar esa emoción? ¿O te castigaron por sentirla? Cada una de esas respuestas fue una lección, y tu cerebro infantil las grabó como verdades absolutas sobre cómo funciona el mundo emocional. Si expresar tristeza te hacía recibir más atención, aprendiste que la tristeza funciona. Si mostrar enojo te hacía invisible o te traía castigo, aprendiste a reprimirlo o a explotar cuando ya no podías más. Y esos patrones, esas respuestas automáticas que desarrollaste a los 5, 7, 10 años, siguen activos hoy. No porque seas inmaduro, sino porque nadie te enseñó alternativas. Esto es lo que los psicólogos llaman regulación emocional aprendida. Y aquí está lo perturbador. La mayoría de las personas nunca recibió ese entrenamiento de forma consciente. Porque vivimos en una cultura que trata las emociones como debilidades que hay que ocultar. Contrólate, te dicen. No seas tan sensible. Como si sentir profundamente fuera un problema que hay que resolver. Y entonces creciste con un mensaje contradictorio. Siente, pero no tanto. Expresa, pero no demasiado. Contrólate, pero sea auténtico. ¿Cómo se supone que funcione eso? La respuesta es, no funciona. Y por eso estás aquí. Porque ya intentaste controlarte y no es suficiente. Porque ya intentaste no pensar en ello y sigue volviendo. Porque ya probaste todas las frases motivacionales de Internet y tus emociones siguen ganando. Pero aquí está la buena noticia. Si fue aprendido, puede ser reaprendido. No estás condenado a reaccionar así para siempre. No es tu naturaleza esencial. Es simplemente el software emocional que instalaron en ti cuando eras demasiado joven para elegir. Y ahora, como adulto, tienes la capacidad de actualizar ese software, de cuestionar esos patrones, de preguntarte, ¿esta reacción me pertenece realmente? ¿O simplemente es lo que aprendí a hacer? Porque cuando empiezas a ver tus reacciones emocionales como hábitos, no como identidad, algo cambia. Ya no eres una persona enojona o alguien ansioso. Eres alguien que aprendió a responder de cierta forma y puede aprender respuestas nuevas. Pero antes de que puedas cambiar esas respuestas, necesitas identificar el momento exacto donde pierdes el control. Ese instante crítico donde todo cambia. Y ese instante es mucho más específico de lo que imaginas. Capítulo 3. Este es el instante exacto en que pierdes el control emocional. Hay un momento, un solo momento, donde todo tu poder de decisión se evapora.
No es cuando la emoción aparece. No es cuando sientes la frustración, el miedo o la rabia. Ese no es el momento crítico. El momento crítico es el siguiente, cuando confundes la emoción con la verdad. Déjame mostrarte cómo funciona. Alguien te critica. Inmediatamente sientes algo. Quizás sea incomodidad, quizás sea vergüenza, quizás sea ira. Y en ese instante, tu mente hace algo sutil pero devastador. Traduce esa emoción en un hecho. Siento que me están atacando. Se convierte en me están atacando. Siento que no valgo nada. Se convierte en no valgo nada. Siento que esto es injusto. Se convierte en esto es injusto. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, es una experiencia interna. En el segundo, es una afirmación sobre la realidad. Y cuando tratas tu experiencia emocional como un hecho objetivo, ahí es donde pierdes el control. Porque una vez que crees que tu emoción es la verdad, cada acción que tomes estará basada en esa verdad. Si crees que te están atacando, te defenderás. Si crees que no vales, te retraerás. Si crees que es injusto, te vengarás. Todo lógico, todo coherente, todo basado en una premisa falsa. Y aquí está lo insidioso. Tu cerebro es increíblemente bueno justificando estas conversiones. Encontrará evidencia, conectará patrones, recordará situaciones pasadas que prueban que tu interpretación es correcta. Es lo que se llama razonamiento motivado. Tu mente buscando razones para confirmar lo que ya decidiste emocionalmente. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Simple en teoría, difícil en práctica. Es crear espacio entre la emoción y la interpretación. Es aprender a decir, siento esto, sin automáticamente agregar, entonces esto es lo que está pasando. Es esa pausa, ese respiro, ese segundo de conciencia que dice, hay una emoción aquí. Interesante. ¿Qué información real tengo sobre esta situación? Porque las emociones no son enemigos, son datos. Información sobre tu estado interno, pero son datos subjetivos, no objetivos. Son la reacción de tu sistema nervioso, no un análisis preciso de la realidad externa. Piénsalo como un detector de humo. Cuando suena te está diciendo, algo activó mis sensores, pero no te dice si hay un incendio real o si alguien quemó una tostada. Tu trabajo no es ignorar la alarma, es verificarla. Y aquí está el poder de esa distinción. Cuando reconoces que tu emoción es información, no verdad absoluta, recuperas tu capacidad de elegir. Ya no estás en modo automático. Ahora tienes opciones. Puedes sentir ira y no atacar. Puedes sentir miedo y no huir. Puedes sentir tristeza y no colapsar. Porque la emoción ya no te define. Es algo que estás experimentando, no algo que eres. Pero, ¿por qué es tan difícil mantener esa distinción? ¿Por qué, justo cuando más importa, es cuando más fácilmente la perdemos? Esa es la pregunta que responderemos ahora. Capítulo 4. ¿Por qué reaccionas mal justo cuando más importa? Hay una cruel ironía en la vida emocional. Los momentos que más requieren claridad mental son precisamente los momentos donde tu cerebro funciona peor. La conversación crucial con tu pareja, la negociación importante en el trabajo, el conflicto con alguien que te importa. Todos esos momentos donde piensas, esta vez voy a mantener la calma, y terminas reaccionando exactamente como no querías. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene un sesgo fundamental. Valora más la supervivencia que la precisión. Cuando algo se siente importante, cuando las apuestas son altas, tu sistema nervioso interpreta eso como amenaza. Y ante amenazas, tu cerebro no busca la respuesta más inteligente, busca la respuesta más rápida. Es lo que los neurocientíficos llaman secuestro amigdalar. Tu amígdala, la parte del cerebro responsable de detectar peligros, toma control ejecutivo. Y cuando ella manda, tu corteza prefrontal, la parte racional, estratégica, inteligente, pierde influencia.
No es que desaparezca, simplemente queda relegada a un segundo plano. Y aquí está el problema. Tu amígdala no distingue entre amenazas físicas y amenazas emocionales. Para ella, una crítica puede activar la misma respuesta que un depredador. Entonces, cuando tu jefe te cuestiona en una reunión, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro físico. Tu corazón se acelera. Tu respiración se hace superficial. Tus músculos se tensan. Y en ese estado, intentar pensar claramente es como intentar escribir un email importante mientras corres una maratón. Técnicamente posible. Prácticamente imposible. Pero hay algo más. Algo que hace esto aún más complicado. Los momentos importantes te importan porque conectan con tus necesidades psicológicas más profundas. Necesidad de ser valorado, de ser respetado, de pertenecer, de tener control. Y cuando alguna de esas necesidades se siente amenazada, no solo reaccionas, sobrereaccionas. Porque no estás respondiendo solo al momento presente. Estás respondiendo a cada vez que esa necesidad fue ignorada, violada o negada en el pasado. Es por eso que un comentario aparentemente pequeño puede provocar una reacción enorme. No es desproporcionado para ti. Es proporcional a todo lo que ese comentario activa internamente. Imagina que creces en un ambiente donde constantemente te invalidan, donde tus opiniones no importan. Y años después, en una reunión de trabajo, alguien interrumpe tu presentación. Objetivamente, es una interrupción. Subjetivamente, es la confirmación de que nunca serás escuchado. Y reaccionas no a la interrupción, sino a la herida antigua que ésta reactivó. Entonces, ¿cómo rompes este patrón? Primero, reconociendo que tu reacción desproporcionada es información. Te está diciendo, hay algo aquí más grande que este momento. No es excusa para comportarte mal, pero es explicación para entender por qué lo haces. Segundo, separando el momento presente del peso del pasado. Preguntándote, si esta situación estuviera pasando por primera vez, sin historia previa, ¿cómo me sentiría? Y tercero, y esto es crucial, bajando la intensidad fisiológica antes de intentar pensar claramente. Porque mientras tu cuerpo esté en modo amenaza, tu mente no podrá acceder a sus recursos más sofisticados. Pero aquí está la parte que nadie te dice. Muchas de tus peores decisiones no las tomaste en momentos de alta intensidad emocional. Las tomaste después, en calma, racionalmente. Y eso es aún más peligroso. Capítulo 5. Las peores decisiones de tu vida no las tomaste tú. Aquí está algo perturbador. Hay decisiones en tu vida que cambiaron todo, que cerraron puertas, que crearon consecuencias irreversibles. Y si te sientas a recordarlas honestamente, no puedes explicar por qué las tomaste. No fueron impulsivas. No fueron en medio de un ataque de ira o pánico. Fueron decisiones que tenían sentido en ese momento. Decisiones que incluso defendiste. Decisiones que otros a tu alrededor pensaron que eran buenas. Pero años después, mirando atrás, ves con claridad, esa no era realmente tu elección. Era la elección de una versión de ti, completamente dominada por un estado emocional invisible. Porque aquí está la verdad incómoda. Las emociones no solo te hacen reaccionar, te hacen pensar diferente. Cuando estás ansioso, tu mente se vuelve hipervigilante. Ve amenazas donde no las hay. Convierte posibilidades en certezas. Y entonces tomas decisiones defensivas basadas en peligros imaginarios. Cuando estás triste, tu mente se vuelve pesimista. Filtra selectivamente todo lo negativo. Ignora lo positivo. Y entonces tomas decisiones desde la desesperanza, no desde la realidad. Cuando estás enamorado, tu mente minimiza riesgos, idealiza a la otra persona, ignora señales de alerta obvias. Y entonces tomas decisiones que tu yo sobrio jamás tomaría. Es lo que los psicólogos llaman cognición dependiente del estado.
Tu forma de pensar cambia radicalmente según tu estado emocional. Y lo aterrador es que mientras estás en ese estado, no puedes ver que estás pensando distorsionado. Todo se siente completamente lógico. Déjame darte un ejemplo. Piensa en alguien que deja un trabajo estable para perseguir un proyecto apasionante. En el momento de la decisión, está lleno de entusiasmo. Ve posibilidades ilimitadas. Cada obstáculo parece superable. Cada riesgo, manejable. 6 meses después, cuando el entusiasmo se desvaneció y la realidad práctica se impuso, esa misma persona se pregunta, ¿en qué estaba pensando? No es que la decisión fuera necesariamente mala. Es que fue tomada desde un estado emocional temporal que alteró su percepción de la realidad. Y lo opuesto también es cierto. Piensa en alguien que rechaza una oportunidad porque no se siente listo. En ese momento, dominado por inseguridad, cada desafío parece insuperable. Cada requisito, inalcanzable. Años después, con más confianza, esa misma persona ve con claridad. Debí haberlo intentado. Entonces, ¿cómo tomas decisiones reales cuando tus emociones están constantemente alterando tu percepción? Aquí está la clave. Las mejores decisiones no se toman desde un estado emocional neutro, porque ese estado no existe. Se toman reconociendo conscientemente qué estado emocional está presente y compensando por su influencia. Es como ser un fotógrafo que entiende cómo la luz afecta sus fotos. No puede eliminar la luz, pero puede ajustar la exposición sabiendo cómo la luz está distorsionando la imagen. Pregúntate, ¿cómo me siento ahora? ¿Y si me sintiera diferente, vería esta decisión de la misma forma? Si la respuesta es no, entonces tu decisión no es sobre la situación, es sobre tu estado emocional. Y quizás necesites esperar, o buscar perspectivas externas, o simplemente reconocer, esta decisión está siendo influenciada por algo temporal dentro de mí. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlo y pretender que estás siendo completamente racional. Porque mientras sigas creyendo que tus decisiones son puramente lógicas, seguirás siendo secuestrado por emociones que ni siquiera reconoces que están ahí. Y el costo de eso es mucho más alto de lo que imaginas. Capítulo 6. El precio oculto de vivir dominado por tus emociones. Hay un costo, y no es el que crees. No es solo que explotas de vez en cuando, no es solo que dices cosas de las que te arrepientes o tomas decisiones impulsivas. Eso es visible. Eso lo puedes ver y corregir. El verdadero costo es mucho más silencioso, mucho más profundo, y está ocurriendo ahora mismo, sin que lo notes. Es la cantidad de energía mental que gastas todos los días gestionando el caos emocional interno. La energía que usas reprimiendo lo que sientes. Monitoreando constantemente. ¿Estoy reaccionando bien? ¿Estoy diciendo lo correcto? ¿Me estoy controlando? Es agotador. Y lo peor es que es invisible para los demás. Por fuera pareces funcional. Nadie ve el esfuerzo colosal que te toma mantener la compostura. Nadie ve cuánta energía mental se consume solo en mantenerte junto. Y esa energía es energía que no estás usando para crear, para conectar, para construir la vida que quieres. Pero hay otro costo, uno aún más profundo. Cuando vives dominado por tus emociones, desarrollas una relación de desconfianza contigo mismo. Porque sabes, en el fondo, que en cualquier momento puedes perder el control. Sabes que tus emociones pueden traicionarte, y entonces empiezas a vivir con miedo de ti mismo. Evitas conversaciones importantes porque no confías en cómo reaccionarás. Evitas situaciones desafiantes porque temes que tus emociones te sabotearán. Evitas la intimidad real porque no quieres que otros vean tu caos interno. Y así, lentamente, tu vida se vuelve más pequeña. No por falta de oportunidades, sino porque has aprendido a evitar todo lo que podría activar tus emociones incontrolables. Es una prisión invisible. Y lo más triste es que muchos pasan décadas dentro de ella, sin darse cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Porque el problema no es sentir intensamente,
El problema es creer que sentir intensamente significa ser controlado por eso. Y hay una diferencia enorme entre ambos. Piensa en un músico experto tocando una pieza compleja. Siente profundamente la música, pero no está siendo arrastrado por ella. Está canalizándola, dirigiéndola, usándola para crear algo hermoso. Eso es dominio emocional real. No es ausencia de emoción. Es maestría sobre ella. Es la capacidad de sentir profundamente sin ser arrastrado. De estar presente con la intensidad sin ser secuestrado por ella. Y cuando logras eso, algo cambia fundamentalmente en tu vida. Ya no tienes que evitar situaciones. Ya no tienes que caminar sobre cáscaras de huevo con tus propias emociones. Ya no vives con miedo de ti mismo. Puedes entrar en conversaciones difíciles con confianza. Puedes enfrentar desafíos sabiendo que aunque sientas miedo o frustración, no serás controlado por ellos. Puedes vivir plenamente porque confías en tu capacidad de navegar lo que sea que emerja internamente. Pero aquí está el problema. La mayoría nunca llega ahí porque están enfocados en el síntoma equivocado. Están intentando controlar explosiones emocionales específicas. Y mientras hacen eso, ignoran el proceso lento y silencioso que realmente está destruyendo su vida. Ese proceso merece toda tu atención ahora. Capítulo 7. ¿Cómo una sola emoción puede arruinar tu vida sin que lo notes? No siempre son las explosiones las que te destruyen. A veces, es el goteo constante. Una emoción, una sola. Presente todos los días. Tan familiar que ya ni la cuestionas. Tan normal que se volvió parte de tu identidad. Y sin que lo notes, está moldeando cada decisión que tomas. Está filtrando cada oportunidad que ves. Está limitando cada relación que construyes. Déjame mostrarte cómo funciona. Imagina que vives con ansiedad de fondo. No pánico, no ataques. Solo un nivel constante de preocupación, de tensión, de hipervigilancia. Y porque estás siempre ahí, dejaste de verla como emoción. La ves como realidad. Así es el mundo, piensas. Así son las cosas. Entonces, cuando llega una oportunidad nueva, tu primer pensamiento no es ¿qué podría ganar? Es ¿qué podría salir mal? Cuando alguien se acerca a ti, no piensas ¿qué conexión podríamos construir? Piensas ¿qué querrán de mí? Cuando empiezas un proyecto, no piensas ¿cómo puedo hacerlo brillar? Piensas ¿cómo evito que fracase? Y así, decisión tras decisión, tu vida se construye no desde el potencial, sino desde la evitación. No desde lo que quieres crear, sino desde lo que quieres prevenir. Y el resultado es una vida funcionalmente segura, pero profundamente insatisfactoria. O toma otro ejemplo. Alguien que vive con resentimiento crónico. No hacia alguien específico, hacia el mundo, hacia la gente, hacia la vida. Cada interacción está filtrada por esa emoción invisible. Cada gesto positivo de otros es interpretado con suspicacia. ¿Qué querrán realmente? Cada contratiempo confirma su narrativa. El mundo está en mi contra. Y entonces construyen una vida de aislamiento defensivo. Porque cuando asumes que todos te decepcionarán, es más seguro no confiar en nadie. ¿Ves el patrón? No es que estas emociones aparezcan ocasionalmente, es que se vuelven el lente a través del cual ves todo. Y cuando tu lente está distorsionado, no importa qué tan clara sea la realidad externa. Siempre la verás filtrada por esa distorsión. Y aquí está lo insidioso. Porque esta emoción está presente constantemente. Tu mente genera evidencia que la confirma. Si vives con ansiedad, notarás selectivamente todos los peligros y pasarás por alto todas las señales de seguridad. Tu mente te mostrará. ¿Ves? Tenía razón al estar ansioso. Si vives con resentimiento,
Notarás selectivamente todas las injusticias y pasarás por alto todos los gestos de bondad. Tu mente te mostrará: ¿ves? Tenía razón al no confiar. Es lo que se llama sesgo de confirmación emocional. Y es devastadoramente efectivo en mantenerte atrapado en el mismo estado emocional crónico. Entonces, ¿cómo rompes este ciclo? Primero, nombrándolo. Pregúntate: ¿hay una emoción que esté presente en mi vida con más frecuencia que las demás? ¿Una que se sienta tan normal que ya ni la cuestiono? Segundo, tratándola como hipótesis, no como verdad. ¿Y si esta ansiedad es solo una emoción, no un análisis preciso de la realidad? ¿Qué vería diferente? Tercero, buscando activamente evidencia contradictoria. Porque tu mente no te la mostrará automáticamente. Tienes que buscarla intencionalmente. Pero hay algo que necesitas entender. La mayoría de las personas que intentan cambiar sus patrones emocionales cometen un error fundamental. Un error que garantiza que todo su esfuerzo sea en vano. Y ese error, necesitas conocerlo ahora. Capítulo 8. El error que casi todos cometen al intentar controlar sus emociones. Alguien decide que ya es suficiente, que va a cambiar, que va a controlar sus emociones de una vez por todas. ¿Y qué hacen? Intentan eliminarlas. Cuando sienten ira, la reprimen. Cuando sienten tristeza, la niegan. Cuando sienten miedo, lo ignoran. No debería sentir esto, se dicen. Y con pura fuerza de voluntad, intentan hacer desaparecer la emoción. Y funciona. Por un rato. Pero aquí está lo que no te dicen. Las emociones reprimidas no desaparecen. Solo se acumulan, como presión en una olla con la tapa sellada. Y eventualmente, explotan. Pero no de la forma que esperas. A veces explotan como explosiones emocionales intensas. Gritas por algo trivial. Lloras sin razón aparente. Sientes una ansiedad abrumadora de la nada. Pero más frecuentemente, explotan de formas más sutiles, como enfermedades físicas, como agotamiento crónico, como esa sensación de estar desconectado de ti mismo. Porque cuando reprimes consistentemente lo que sientes, tu cuerpo asume la carga. La tensión tiene que ir a algún lado, y si no la procesas conscientemente, tu cuerpo la procesará por ti, con dolor, con enfermedad, con síntomas que ningún médico puede explicar completamente. Pero incluso si evitas las consecuencias físicas, hay otra consecuencia inevitable. Pierdes acceso a información vital. Porque cada emoción, incluso las incómodas, te está diciendo algo. Tu ira te dice que se cruzó un límite. Tu tristeza te dice que perdiste algo que valorabas. Tu miedo te dice que algo importante está en riesgo. Cuando reprimes esas emociones, pierdes esas señales. Y entonces, navegas la vida sin instrumentos, sin información crucial sobre lo que realmente necesitas, valoras o quieres proteger. Y así es como terminas en situaciones que cualquier parte de ti sabía que estaban mal. Pero ignoraste las señales hasta que... Continuar. 4:42. Fue demasiado tarde. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No es represión. Es procesamiento. No es eliminar la emoción. Es sentirla completamente. Extraer su mensaje. Y luego decidir conscientemente cómo responder. Es la diferencia entre decir, no debería estar enojado, y decir, estoy enojado. ¿Qué me está diciendo este enojo? ¿Qué límite se cruzó? ¿Y qué acción consciente quiero tomar al respecto? ¿Ves la diferencia? En el primer caso, estás en guerra contigo mismo. En el segundo, estás colaborando con tu experiencia interna. Y cuando cambias de guerra a colaboración, algo fundamental se transforma. Ya no necesitas gastar energía reprimiendo. Esa energía ahora está disponible para responder inteligentemente. Pero hay otra trampa, otra forma sutil en que la gente falla al intentar dominar sus emociones.
Y es creyendo una mentira profundamente arraigada sobre lo que significa ser fuerte emocionalmente. Esa mentira la desenmascaramos ahora. Capítulo 9. La gran mentira sobre ser fuerte emocionalmente. Hay una imagen que todos hemos absorbido de lo que significa ser emocionalmente fuerte. Es el estoico, el inquebrantable, el que nunca se inmuta, el que enfrenta todo con calma imperturbable. Y si no puedes ser así, entonces eres débil. Esa es la mentira, y es devastadora, porque convierte la fortaleza emocional en algo inalcanzable, en una actuación constante de invulnerabilidad, y así pasas tu vida fingiendo que no sientes lo que realmente sientes. Pero aquí está la verdad. La verdadera fortaleza emocional no es la ausencia de emoción intensa. Es la capacidad de estar presente con esa intensidad sin ser destruido por ella. Es poder sentir miedo y aún así actuar. Es poder sentir tristeza y aún así funcionar. Es poder sentir ira y aún así elegir sabiduría sobre venganza. No es no sentir, es sentir completamente y aún así mantener tu capacidad de elección. Piénsalo así. Un árbol fuerte no es el que no se mueve con el viento, es el que se dobla sin romperse, que tiene flexibilidad junto con raíces profundas. Lo mismo con las emociones. La persona emocionalmente fuerte no es la que no siente nada, es la que puede sentir todo y aún así mantener su centro. Pero la cultura nos vendió otra cosa. Nos dijo que la vulnerabilidad es debilidad, que mostrar emoción es perder, que controlarse significa nunca dejar ver lo que realmente sientes. Y así creamos generaciones de personas fuertes, que están completamente desconectadas de sí mismas, que han reprimido tanto que ya no saben qué sienten realmente, que están tan ocupadas manteniendo la fachada que perdieron contacto con su humanidad. ¿Y sabes qué es lo irónico? Esas son las personas que más explotan, porque la presión acumulada eventualmente encuentra una salida, y cuando lo hace, es caótica, destructiva, precisamente porque fue reprimida durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué es realmente la fortaleza emocional? Es conciencia. Es poder nombrar lo que sientes sin juicio. Estoy sintiendo tristeza. Interesante. ¿Qué activó esto? Es capacidad. Es poder sentir algo intensamente sin que eso secuestre tu capacidad de pensar, decidir, actuar con sabiduría. Es resiliencia. Es poder atravesar emociones difíciles sabiendo que no te definirán permanentemente, que son estados temporales, no identidades permanentes. Y es autenticidad. Es poder ser honesto con lo que sientes, sin necesidad de dramatizarlo ni reprimirlo, solo reconociéndolo como parte de tu experiencia humana. Cuando entiendes esto, algo se libera. Ya no necesitas fingir invulnerabilidad. Ya no necesitas ser fuerte en el sentido falso. Puedes simplemente ser humano, con toda la complejidad que eso implica. Y paradójicamente, eso te hace más fuerte, porque ahora no estás gastando energía en mantener una fachada. Estás usando esa energía en responder inteligentemente a lo que es. Pero para hacer eso, necesitas algo que casi nadie te enseñó, algo tan simple que parece insignificante, pero tan poderoso que cambia todo. Ese algo es lo que veremos a continuación. Capítulo 10. El espacio invisible que separa tus emociones de tus decisiones. Hay un espacio, un intervalo, un momento entre lo que sientes y lo que haces. Y en ese espacio vive todo tu poder. Pero para la mayoría, ese espacio no existe. Es instantáneo. Sienten y actúan. No hay pausa, no hay elección consciente, solo reacción automática. Y ahí es donde pierden todo. Porque sin ese espacio, eres un robot emocional. Estímulo-respuesta.
sin agencia, sin libertad, sin capacidad real de elegir. Pero cuando aprendes a crear ese espacio, incluso por un segundo, todo cambia. Es lo que Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, describió. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y libertad. Pero, ¿cómo creas ese espacio cuando las emociones son tan rápidas, tan intensas, tan abrumadoras? Aquí está el secreto. No puedes crearlo en el momento de máxima intensidad. Tienes que construirlo antes, en momentos de calma, como práctica, como entrenamiento. Es como un músculo. No puedes esperar a necesitarlo para empezar a desarrollarlo. Tienes que entrenarlo cuando no lo necesitas, para que esté ahí cuando sí lo necesites. Y el entrenamiento es sorprendentemente simple. Es practicar la observación. Notar. Hay enojo aquí. Sin inmediatamente actuar sobre él. Solo observándolo. Como si fueras un científico estudiando un fenómeno interesante. Al principio, ese espacio durará una fracción de segundo. Sentirás el impulso de reaccionar inmediatamente. Pero si practicas consistentemente, ese espacio se expande. De una fracción de segundo a un segundo completo. De un segundo a varios. Y eventualmente, a minutos, horas, días. No porque reprimas la emoción, sino porque desarrollaste la capacidad de estar con ella sin ser controlado por ella. Piensa en aprender a nadar. Al principio, cuando el agua cubre tu cara, tu instinto es pánico inmediato. Necesitas aire ahora. Cada célula de tu cuerpo grita, sal del agua. Pero con práctica, aprendes a tolerar esa incomodidad. Desarrollas confianza en que puedes estar bajo el agua sin ahogarte. Y así, el pánico pierde su poder sobre ti. Lo mismo con las emociones. Al principio, cuando una emoción intensa aparece, tu instinto es reaccionar inmediatamente. Hacer algo, lo que sea, solo para aliviar la tensión. Pero con práctica, aprendes a tolerar esa intensidad. Desarrollas confianza en que puedes sentirla sin actuar sobre ella. Y así, la urgencia pierde su poder sobre ti. Y aquí está lo hermoso. Una vez que tienes ese espacio, tienes opciones. Ya no estás limitado a tu reacción automática. Puedes considerar, ¿qué quiero realmente aquí? ¿Qué acción estaría alineada con mis valores, no solo con mi impulso momentáneo? Puedes sentir ira hacia alguien y elegir comunicación clara en lugar de ataque. Puedes sentir miedo ante un desafío y elegir acción valiente en lugar de evitación. Puedes sentir tristeza por una pérdida y elegir procesamiento saludable en lugar de negación. Ese es el poder del espacio. No elimina la emoción. Te da elección sobre cómo responder a ella. Y cuando tienes esa elección, dejas de ser víctima de tus emociones. Te conviertes en el autor consciente de tu vida. Pero hay algo crucial que necesitas entender sobre esta práctica. Algo que puede determinar si realmente te transformas o si solo entiendes el concepto intelectualmente sin aplicarlo. Y eso es exactamente lo que exploraremos ahora. Capítulo 11. ¿Cómo controlar tus emociones sin volverte frío ni distante? Hay un miedo oculto detrás de la resistencia al control emocional. Un miedo que rara vez se dice en voz alta, pero que está presente en muchos. Si aprendo a controlar mis emociones, ¿dejaré de sentir? ¿Me convertiré en alguien frío, calculador, desconectado? Es un miedo legítimo, porque hemos visto ese estereotipo. La persona que es tan controlada que parece robótica, que nunca muestra vulnerabilidad, que parece más máquina que humano. Y nadie quiere convertirse en eso. Pero aquí está lo que necesitas entender. Hay una diferencia abismal entre control emocional y represión emocional. La represión es apagar, es negar,
es pretender que no sientes lo que realmente sientes. Y sí, eso te hace frío, porque requiere desconexión de ti mismo. El control emocional, el verdadero, es completamente diferente. Es sentir completamente y aún así elegir tu respuesta. Es estar presente con la emoción sin ser secuestrado por ella. Es la diferencia entre decir no siento nada y decir siento mucho y elijo responder sabiamente. Piensa en un padre con un hijo pequeño. El niño está teniendo una rabieta, gritando, llorando, completamente fuera de control. Un padre emocionalmente maduro siente empatía, siente la frustración, incluso siente su propia frustración ante la situación, pero no reacciona desde esa frustración. Responde con calma, con claridad, con límites amorosos. No es que no sienta, es que no permite que lo que siente lo domine. Eso es control emocional real. Y no hay nada frío en eso. De hecho, requiere más humanidad, no menos. Porque la verdadera conexión con otros no viene de explotar emocionalmente sobre ellos. Viene de poder estar presente con tus propias emociones y las de ellos, sin ser abrumado por ninguna. Cuando reprimes tus emociones, creas distancia. Porque otros sienten que no eres auténtico, que hay una máscara, que la persona real está escondida. Pero cuando las sientes plenamente y las manejas sabiamente, creas conexión. Porque otros sienten que eres genuino, que estás presente, que pueden confiar en ti porque te conoces a ti mismo. Y aquí está lo paradójico. Cuando desarrollas verdadero control emocional, en realidad sientes más intensamente, no menos. Porque ya no necesitas atenuar tus emociones por miedo a ser abrumado por ellas. Puedes permitirte sentir plenamente porque confías en tu capacidad de navegar esa intensidad. Es como aprender a nadar en aguas profundas. Al principio, te quedas en lo poco profundo por miedo. Pero una vez que sabes nadar, puedes ir a lo profundo, puedes explorar, puedes sumergirte completamente porque sabes que puedes manejarlo. Lo mismo con las emociones. Una vez que desarrollas maestría emocional, puedes permitirte sentir más profundamente, amar más intensamente, vivir más plenamente. Porque ya no tienes miedo de ti mismo. Entonces, ¿cómo mantienes ese equilibrio? ¿Cómo cultivas control sin perder calidez? Primero, recordando que sentir y actuar son dos cosas separadas. Puedes sentir ira sin atacar. Puedes sentir tristeza sin colapsar. Puedes sentir amor sin perder tus límites. Segundo, comunicando lo que sientes cuando es apropiado, no como explosión, como información. Me siento frustrado con esta situación. No es lo mismo que gritar frustrado. Uno es comunicación consciente, el otro es descarga emocional. Y tercero, honrando tus emociones en privado. Date espacio para sentirlas plenamente cuando estés solo. Llora si necesitas llorar. Grita en tu carro si necesitas gritar. Procesa sin audiencia cuando la intensidad es demasiada para compartir constructivamente. Porque el objetivo no es nunca sentir intensamente. Es elegir cuándo, dónde y cómo expresar esa intensidad de formas que construyan en lugar de destruir. Pero para hacer todo esto, necesitas una habilidad fundamental, una que cambia absolutamente todo, una que casi nadie entrena conscientemente. Y esa habilidad es la que veremos ahora. Capítulo 12. La habilidad emocional que lo cambia todo, y casi nadie entrena. Si tuvieras que elegir una sola habilidad emocional para dominar, una que transformaría todo lo demás, sería esta: la regulación fisiológica. No la comprensión intelectual, no el análisis psicológico, no las afirmaciones positivas. La capacidad de calmar tu sistema nervioso cuando está activado. Porque aquí está lo que nadie te dice. No puedes pensar claramente cuando tu fisiología está desregulada.
No puedes acceder a tus recursos cognitivos más sofisticados cuando tu cuerpo está en modo de supervivencia. Todas las técnicas del mundo, toda la comprensión psicológica, toda la intención de cambiar, no funcionan si tu sistema nervioso está disparado. Es como intentar tener una conversación racional con alguien mientras suena una alarma de incendio. Técnicamente posible, prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo regulas tu fisiología en momentos de intensidad emocional? Aquí está lo fundamental. Tu cuerpo y tu mente no son sistemas separados. Están profundamente interconectados, y esa conexión funciona en ambas direcciones. Tu mente puede activar tu cuerpo. Piensas en una amenaza, tu corazón se acelera, pero también tu cuerpo puede calmar tu mente. Respiras profundo, tu mente se aquieta. Y esa segunda dirección, de cuerpo a mente, es la puerta de entrada más rápida y confiable para la regulación emocional. La herramienta más poderosa que tienes es tu respiración. No porque sea mágica, sino porque es la única función automática del sistema nervioso que también puedes controlar conscientemente. Es el puente entre tu sistema consciente y tu sistema automático. Cuando tu respiración es rápida y superficial, le envías una señal a tu cerebro: hay peligro. Tu amígdala se activa, tu cortisol aumenta, tu capacidad de pensamiento racional disminuye. Pero cuando haces tu respiración lenta y profunda, le envías la señal opuesta: es seguro. Tu sistema nervioso parasimpático se activa, tu cortisol baja, tu corteza prefrontal recupera control. No es placebo, es neurobiología básica. Aquí está la práctica específica. Cuando notes que una emoción intensa está emergiendo, antes de intentar analizarla o cambiarla, regula tu fisiología. Respira deliberadamente, inhala por 4 segundos, sostén por 4, exhala por 6. Repite hasta que sientas que tu sistema se calma. No necesitas creer que funcionará, solo necesitas hacerlo. Tu sistema nervioso responderá independientemente de tu escepticismo. Y aquí está lo crucial: esto no elimina la emoción. Solo reduce la intensidad fisiológica al punto donde puedes pensar claramente mientras la sientes. Porque el objetivo no es no sentir, es sentir a un nivel que te permita también pensar, elegir, actuar sabiamente. Pero la respiración es solo el principio. Hay otras formas de regulación fisiológica igualmente poderosas. Movimiento físico. Cuando la energía emocional es intensa, tu cuerpo necesita descargarla. Camina, corre, haz ejercicio. No para distraerte, sino para procesar fisiológicamente lo que estás sintiendo. Contacto físico consciente. Un abrazo de 20 segundos. Poner tu mano sobre tu corazón. Esto activa tu sistema de conexión social y calma tu sistema de amenaza. Cambio de temperatura, agua fría en la cara, una ducha fría breve. Esto activa tu nervio vago y resetea tu sistema nervioso. Ninguna de estas es mágica. Todas son herramientas fisiológicas que trabajan con tu biología, no contra ella. Y cuando aprendes a usarlas consistentemente, algo fundamental cambia. Ya no eres víctima de tus estados emocionales. Tienes agencia sobre ellos. No control total, eso es una ilusión, pero sí influencia significativa. Y esa influencia es suficiente. Pero incluso con todas estas herramientas, hay momentos donde las cosas se intensifican rápidamente, donde la emoción te invade antes de que puedas aplicar cualquier técnica. Y para esos momentos, necesitas un protocolo diferente. Capítulo 13. ¿Qué hacer cuando una emoción te invade y pierdes el control? Va a pasar. No importa cuánto practiques, no importa cuán consciente seas. Habrá momentos donde una emoción te golpea con tal fuerza que pierdes toda capacidad de regulación. Y en esos momentos necesitas un protocolo de emergencia, un plan para cuando todo lo demás falla. Porque aquí está la realidad. En el momento de máxima intensidad emocional, no puedes acceder a técnicas sofisticadas. Tu corteza prefrontal está offline. Tu pensamiento racional está comprometido. Entonces necesitas algo tan simple que puedas ejecutarlo incluso en ese estado. Aquí está el protocolo de 3 pasos. Paso 1. Extracción física. Sal de la situación, literalmente. Levántate. Camina a otra habitación. Excúsate del lugar. Di, necesito un momento, y sal.
No intentes resolver nada en este estado. No intentes explicarte. No intentes arreglar la situación. Solo extráete. Porque cada segundo que permaneces en la situación mientras estás desregulado es un segundo donde puedes causar daño que tomará semanas reparar. Paso 2. Regulación fisiológica intensiva. Una vez solo, enfócate completamente en tu cuerpo, no en tus pensamientos, no en la situación, solo en tu fisiología. Respira profundamente. Si estás demasiado activado para respirar conscientemente, muévete. Camina rápido, haz sentadillas, salta, descarga la energía físicamente. Si puedes, agua fría en la cara. Esto activa una respuesta inmediata de calmado. No pares hasta que sientas que tu corazón desacelera, hasta que puedas pensar un pensamiento coherente sin que sea secuestrado por la intensidad emocional. Esto puede tomar 3 minutos, puede tomar 30, no importa. No regreses a la situación hasta que estés regulado. Paso 3. Reentrada consciente. Antes de regresar, hazte 3 preguntas. ¿Qué quiero realmente de esta situación? ¿Qué acción estaría alineada con mis valores, no solo con mi impulso emocional? ¿Puedo comunicarme claramente ahora o necesito más tiempo? Si la respuesta a la última pregunta es que necesitas más tiempo, tómalo. Di: necesito procesar esto más antes de continuar la conversación. ¿Podemos retomarlo en tiempo específico? Y aquí está lo crucial. Cuando cometas errores, y los cometerás, repara rápidamente. Si explotaste, si dijiste algo hiriente, si reaccionaste de forma que no estás orgulloso, reconócelo. Sin excusas, sin minimización, sin culpar a la otra persona por provocarte. Reaccioné mal, lo que hice no estuvo bien, estoy trabajando en manejar mejor mis emociones intensas, pero aún fallo. Lo siento. Eso no borra el daño, pero previene que se componga con negación o justificación. Y con el tiempo, a medida que practicas este protocolo, algo cambia. Los episodios de pérdida de control se vuelven menos frecuentes, menos intensos, más breves. No porque seas perfecto, sino porque desarrollaste un sistema de recuperación rápida, como un boxeador que aprende a levantarse rápidamente después de un golpe. No evita todos los golpes, pero sabe cómo recuperarse antes de que el daño sea permanente. Pero todo esto, toda esta regulación, todo este trabajo, depende fundamentalmente de una distinción que la mayoría nunca hace claramente. Una distinción que cambia todo tu enfoque hacia las emociones. Y esa distinción es la que exploraremos ahora. Capítulo 14. Reaccionar versus decidir. La diferencia que define tu vida. Hay 2 formas de vivir, 2 modos de operación completamente diferentes, y cada uno lleva a un tipo de vida radicalmente distinto. El primero es reaccionar, el segundo es decidir. Y la diferencia entre ellos es la diferencia entre ser arrastrado por la vida y dirigir tu vida. Cuando reaccionas, eres un efecto. Las cosas te pasan y tú respondes automáticamente. Estímulo-respuesta, causa-efecto, sin espacio para elección consciente. Alguien te critica, te defiendes. Algo te frustra, explotas. Algo te asusta, huyes. Todo automático, todo predecible, todo fuera de tu control real. Y así tu vida se convierte en una serie de reacciones encadenadas. Reaccionas a lo que pasó ayer. Esa reacción crea consecuencias. Reaccionas a esas consecuencias, que crean más consecuencias, y así sucesivamente. Es como una bola de pinball rebotando de un obstáculo a otro. En movimiento constante, sí. ¿Pero hacia dónde? Hacia donde sea que los obstáculos la empujen. Decidir es completamente diferente. Cuando decides, hay pausa, hay consideración, hay elección consciente. Sientes la emoción, la reconoces. Pero antes de actuar, te preguntas, ¿qué quiero realmente? ¿Qué consecuencia estoy dispuesto a crear? ¿Qué versión de mí quiero ser en este momento? Y entonces actúas desde esa claridad. No desde el impulso inmediato, sino desde tu intención consciente. Y aquí está lo poderoso. Cuando decides en lugar de reaccionar, te conviertes en causa, no en efecto. Ya no eres arrastrado por las circunstancias. Las navegas conscientemente. Pero vamos a ser honestos. Decidir es más difícil que reaccionar.
requiere más energía, requiere más atención, requiere tolerancia a la incomodidad de sentir algo sin inmediatamente descargarlo. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque la vida que construyes reaccionando nunca será la vida que realmente quieres. Será simplemente la vida que resultó de una cadena de reacciones automáticas. Piénsalo, las relaciones más importantes, las decisiones más significativas, los momentos que más importan, todos se benefician de decisión consciente, no de reacción automática. Y aquí está la parte que cambia todo. No necesitas decidir conscientemente cada pequeña cosa. No necesitas deliberar sobre cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción. Lo que necesitas es decidir conscientemente en los momentos que importan, en las bifurcaciones del camino, en los puntos de inflexión, en los momentos donde tu respuesta tendrá consecuencias duraderas. Y la pregunta no es si puedes identificar esos momentos. La pregunta es si desarrollaste la capacidad de pausar lo suficiente para reconocerlos cuando aparecen. Porque esos momentos no vienen con avisos. No dicen, atención, este es un momento crucial de tu vida. Aparecen como cualquier otro momento, y es solo en retrospectiva que ves su importancia. Pero hay señales, hay indicadores de que este es un momento donde reaccionar automáticamente probablemente tendrá consecuencias que lamentarás. Cuando sientes urgencia intensa, cuando tu cuerpo está completamente activado, cuando hay una voz interna gritando, haz algo ahora. Esos son indicadores de que estás en modo reacción. Y en esos momentos, la práctica es simple. Pausa, aunque sea por un segundo, aunque sea solo para respirar una vez antes de actuar. Esa pausa es la diferencia entre reaccionar y decidir, entre ser efecto y ser causa, entre construir la vida que resulta y crear la vida que quieres. Pero todo esto depende de algo fundamental, algo que quizás has malinterpretado durante toda tu vida. Y esa malinterpretación necesita ser corregida ahora. Capítulo 15. La calma no es no sentir, es dominar tus emociones. Hay una idea de calma que te vendieron, una imagen, un ideal. Es la persona que nunca se altera, que siempre es serena, que aparentemente no es tocada por nada. Y si no eres así, piensas que has fallado, que no eres suficientemente calmado, que necesitas trabajar más en no dejar que las cosas te afecten. Pero esa no es calma real, es negación, es desconexión, es una fachada que requiere reprimir continuamente lo que realmente sientes. La calma real es algo completamente diferente, es estar en medio de la tormenta emocional y mantener tu centro. No es no sentir la tormenta, es sentirla completamente sin ser arrastrado por ella, como un árbol en medio de un vendaval. Las ramas se mueven, las hojas vuelan, pero las raíces permanecen firmes en la tierra. El tronco se dobla, pero no se quiebra. Esa es la calma real, no ausencia de movimiento, sino estabilidad en medio del movimiento. Y aquí está lo que esto significa prácticamente. Puedes sentir ira intensa y estar calmado. Puedes sentir tristeza profunda y estar calmado. Puedes sentir miedo real y estar calmado. Porque la calma no es un estado emocional, es una cualidad de presencia. Es la capacidad de estar presente con lo que es, sin ser abrumado por ello. Piénsalo así. Un océano puede tener olas enormes en la superficie, tormentas, turbulencia, caos aparente. Pero a 100 metros de profundidad hay quietud, calma, paz. Las olas de la superficie no tocan ese lugar profundo. Tú tienes ese mismo lugar dentro de ti. Un lugar que no es tocado por las olas emocionales de la superficie. Un lugar de observación tranquila, de presencia estable. El problema es que pasas todo tu tiempo en la superficie, identificado completamente con las olas, creyendo que tú eres las olas. Pero no lo eres, eres también la profundidad. Y cuando aprendes a acceder a esa profundidad, incluso mientras las olas se agitan en la superficie, ahí es donde encuentras calma real. ¿Y cómo accedes a esa profundidad? No es complicado, es simple, pero requiere práctica constante. Es el acto de observar tus emociones en lugar de ser tus emociones. Es ese shift sutil de estoy enojado a estoy observando enojo en mi experiencia. ¿Ves la diferencia? En el primero eres la emoción, en el segundo eres el observador de la emoción.
Y cuando te conviertes en el observador, accedes a esa profundidad, a ese lugar que no es sacudido por las olas emocionales. Pero no malinterpretes, no estás negando las emociones, no estás pretendiendo que no existen. Las ves claramente, quizás más claramente que nunca. Pero ya no eres secuestrado por ellas, porque has encontrado un lugar de estabilidad dentro de ti que las emociones no pueden alterar. Y desde ese lugar, puedes sentir profundamente sin perder tu capacidad de actuar sabiamente. Puedes estar conmovido sin ser desestabilizado. Puedes vivir plenamente sin ser destruido por la intensidad de vivir. Eso es dominio emocional, no ausencia de emoción, sino maestría en medio de la emoción. Y cuando alcanzas eso, cuando encuentras esa estabilidad interna, algo fundamental cambia en tu vida. Ya no evitas experiencias porque temes no poder manejar las emociones que vendrían con ellas. Ya no caminas sobre cáscaras de huevo con tu propia vida emocional. Ya no vives con miedo de ti mismo. Vives con confianza, no porque nada te afectará, sino porque sabes que puedes estar con lo que sea que te afecte. Y esa confianza cambia todo. Cambia cómo te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con otros, cómo te mueves por el mundo. Ya no eres frágil, no porque te volviste duro, sino porque desarrollaste resiliencia real, la capacidad de doblarte sin quebrarte, de sentir sin ser destruido, de vivir plenamente sin ser abrumado por esa plenitud. Y eso es libertad. No la libertad de nunca sentir emociones difíciles, sino la libertad de sentirlas completamente y aún así mantener tu capacidad de elegir, de actuar, de crear la vida que realmente quieres. Entonces aquí estás, llegaste hasta aquí, y eso, en sí mismo, dice algo importante sobre ti. Dice que no estás satisfecho con vivir en automático, que no estás dispuesto a ser víctima de tus propias emociones, que quieres algo, continuar, 449, más, algo mejor, algo real. Y eso ya te distingue de la mayoría. Porque la mayoría nunca cuestiona sus reacciones emocionales, nunca se detiene a preguntarse, ¿esto realmente me pertenece o simplemente es lo que aprendí? Nunca considera que podría haber otra forma de estar con lo que sienten. Pero tú sí, y ese cuestionamiento, esa disposición a ver más profundo, es donde comienza toda transformación real. Ahora, aquí está lo que necesitas entender. Todo lo que compartimos en estas últimas horas no es información para acumular, es práctica para integrar. No te convertirás en alguien con dominio emocional solo por entender estos conceptos. Te convertirás en eso practicando, fallando, aprendiendo, ajustando y practicando de nuevo. Es como aprender a tocar un instrumento. Puedes entender toda la teoría musical, pero hasta que pongas tus dedos sobre las cuerdas miles de veces, no podrás hacer música real. Lo mismo aquí, hasta que practiques observar tus emociones en tiempo real, hasta que practiques crear ese espacio entre estímulo y respuesta, hasta que practiques decidir en lugar de reaccionar, hasta que practiques acceder a tu profundidad en medio de la tormenta superficial. No habrá transformación real. Pero aquí está lo hermoso. Cada práctica cuenta, cada vez que pausas antes de reaccionar, cada vez que respiras conscientemente en medio de intensidad emocional, cada vez que eliges respuesta en lugar de reacción automática. Cada una de esas veces está recableando tu cerebro, está creando nuevos patrones neuronales, está construyendo capacidad real. Y con el tiempo, lo que hoy requiere esfuerzo consciente, se volverá natural. No porque las emociones desaparecieron, sino porque desarrollaste un nuevo sistema operativo para trabajar con ellas. Entonces, ¿qué sigue? No es complicado, es simple, pero requiere compromiso real. Toma una práctica, una sola, de todo lo que compartimos aquí y hazla consistentemente durante 30 días. Quizás es la práctica de regulación respiratoria. 3 veces al día, 5 minutos cada vez, practicas respiración consciente. No cuando estás en crisis, solo como entrenamiento. Quizás es la práctica de observación emocional. Cada vez que notas una emoción emergiendo, la nombras mentalmente. Aquí hay frustración. Interesante. Sin juzgarla, sin intentar cambiarla, solo observándola. Quizás es la práctica del espacio.
Cada vez que sientes el impulso de reaccionar inmediatamente, practicas pausar por 3 segundos antes de actuar. Una práctica, 30 días. Eso es todo. No necesitas ser perfecto. Fallarás frecuentemente. Pero cada vez que regreses a la práctica después de fallar, estás fortaleciendo ese músculo. Y después de 30 días, evalúa. ¿Hay cambios, aunque sean sutiles? ¿Te sientes ligeramente más en control de tus respuestas emocionales? Si es así, continúa. Si no, ajusta, prueba otra práctica, pero sigue practicando, porque la alternativa, seguir operando en automático, seguir siendo secuestrado por emociones que no elegiste, seguir construyendo una vida que es simplemente el resultado de reacciones encadenadas. Esa alternativa no es aceptable. No después de lo que ahora sabes. Tienes una elección frente a ti, no la elección de si sentirás emociones intensas. Eso no está en tu control, sino la elección de qué harás con ellas cuando aparezcan. Puedes seguir siendo su víctima, o puedes convertirte en su maestro. No maestro en el sentido de dominarlas completamente, sino maestro en el sentido de navegar su intensidad sin ser destruido por ella. De sentir profundamente sin perder tu capacidad de elegir, de vivir plenamente sin ser abrumado por esa plenitud. Esa maestría no es un destino que alcanzas, es una práctica que cultivas, día tras día, momento tras momento, elección tras elección. Y cada vez que eliges conscientemente, cada vez que pausas, observas, respiras, decides en lugar de reaccionar, te conviertes un poco más en la persona que realmente quieres ser. No una persona sin emociones, sino una persona que tiene emociones, sin ser tenida por ellas. Y esa persona, esa versión de ti, que puede sentir todo, sin ser destruida por nada, esa persona ya está dentro de ti. No necesitas crearla, solo necesitas desocultarla. Removiendo capas de reactividad automática, removiendo patrones aprendidos que ya no te sirven, removiendo la ilusión de que tus emociones son tu identidad. Y lo que queda es tu verdadero ser. Estable, presente, capaz, libre. Ese es el viaje, y ya has dado el primer paso. El siguiente paso, ese te toca a ti.